Hola, sean todos bienvenidos a la sesión 6 de nuestro curso de control prenatal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los estudios de laboratorio que se deben hacer durante el embarazo. Mi nombre es Mauricio Ruiz, soy estudiante de medicina del sexto semestre del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y yo les voy a hacer la presentación del día de hoy. Como contenido, vamos a hablar acerca de diferentes estudios de laboratorio que se le deben hacer a la paciente que está embarazada con el fin de saber en qué estado está actualmente de salud y si se deben de corregir o no ciertas cosas y si se le deben administrar o no cierto tipo de, por ejemplo, vacunas. El embarazo se divide en trimestres con el fin de que sea más fácil ordenar y priorizar las cosas que se deben de administrar a la paciente, ¿no? Como médico. Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de cronograma con el cual a la columna de la izquierda se pueden ver diferentes tipos de estudios y de análisis que se le van a hacer a la paciente y se dividen en las otras tres columnas en qué trimestre se le deben de realizar y si se le deben de realizar más de una vez con el fin de llevar como que en el tiempo llevar un control acerca de cualquiera de estos puntos en específico. Los primeros son cosas de las cuales no vamos a hablar ahorita, pero la mitad para abajo podemos ver, por ejemplo, el peso y la tensión arterial. Este es un ejemplo de algo que se debe hacer muy regularmente, en cada consulta se menciona, con el fin de llevar ese control que les digo y notar ciertas variaciones que pueden ir afectando durante el embarazo. Hay otro tipo de estudios de los que vamos a hablar más adelante, como el grupo AB o IRH, o las pruebas de curso indirecto. Ahorita más adelante se los comento. Acá seguimos con más estudios, como por ejemplo el hemograma, que sí se debe hacer en cada trimestre, y con los estudios de glucemia, que aunque solo se hace en el primer trimestre, si hay ciertas complicaciones o rangos que supera la paciente los que debería estar, se debe llevar un control más específico. Y hay otras pruebas de citología vaginal y pruebas de control de si hay virus o bacterias en la paciente, de las cuales vamos a hablar más adelante. Dentro de la biometría hemática es un estudio en el cual se le saca sangre a la paciente con el fin de analizar las características y propiedades de la sangre. Una de las más importantes es la hemoglobina y con esto nos vamos a dar cuenta cuando está en un rango muy bajo en una paciente se va a hacer el diagnóstico de que tiene anemia. La anemia es importante porque la paciente, pues ella está nutriendo al feto con su sangre, ¿no? Entonces, estos rangos y estos valores de hemoglobina, por ejemplo, en este caso en particular, sí debe estar incluso superior a lo que una persona normal debería estar. Y, por ejemplo, otras cosas que se deben de realizar en las biometría hemática son las infecciones. En la biometría hemática no solo se detectan los glóbulos rojos, o sea, sino que también hay glóbulos blancos y plaquetas. Y en los glóbulos blancos nos vamos a dar cuenta si puede haber algún tipo de infección porque van a estar mucho más elevados de lo que normalmente estaría. Hay otro tipo de pruebas que en los pacientes, por ejemplo, se debe de hacer en el caso de que una paciente tiene un tipo de sangre negativo, independientemente de si es A, B, o AB. Si la paciente es negativo y su hijo, su primogénito, el primer hijo que tiene, es tipo de sangre positivo, en el segundo embarazo, si el hijo es otro tipo de sangre, puede ser peligroso para la paciente y para el bebé. Puede estar involucrado incluso en la vida del bebé. Entonces hay una cosa que se llama profilaxis anti-D, que es un tipo de vacuna, la cual se debe administrar en la semana 28 de gestación. Y esta vacuna lo que hace es suprimir esa respuesta inmune que la mujer va a causar contra su bebé con el fin de evitar una enfermedad hemolítica al recién nacido, que es muy, muy peligrosa para el bebé, incluso igual para la madre. Y también, pues obviamente, una amenaza de aborto, al parto prematuro, perdón, en el segundo trimestre de embarazo. Hay otro tipo de pruebas que en México en particular es muy importante, que es la curva de tolerancia a la glucosa. Esta curva de tolerancia a la glucosa lo que nos mide es tal cual la respuesta de la mujer al consumo de azúcar, y la razón por la que es muy importante es porque en pacientes que tienen esta azúcar muy elevada pueden ser indicativos de que la paciente tiene diabetes. Y en México la diabetes es una enfermedad que tiene muy alta prevalencia, o sea que muchas personas lo tienen. Y en una
en una gestación, en un embarazo. Esto puede ser muy peligroso para el bebé. Las consecuencias de tener diabetes gestacional, o sea, que la mamá tenga diabetes gestacional, es que el bebé puede tener cualquiera de las complicaciones que está descrito, como por ejemplo la hipoglucemia, hipocalcemia, que son variaciones en su cuerpo que no deberían ser, que deberían estar en un rango normal y en este caso están muy bajas. La preeclampsia, que afecta a la mamá y es una presión arterial muy elevada. Esto puede llevar a que se generen casos como un parto prematuro. También el aumento del peso por demasiado azúcar igual puede ser algo peligroso para el bebé y el desarrollo del bebé, porque nos pueden complicar a casos como una inmadurez fetal. La diabetes gestacional puede evolucionar a diabetes mellitus, o sea, cuando la mujer tuviera el bebé y en el tiempo posterior al embarazo, el posparto, puede evolucionar a una diabetes mellitus tipo 2. Síntomas que se pueden presentar son la visión borrosa, la fatiga, infecciones frecuentes, polidipsia, que es la sensación de sed muy constante, un aumento de la micción, náuseas y vómitos y pérdida de peso, a pesar de un aumento del apetito. Factores de riesgo en una mujer que pueden predisponer a que tenga diabetes gestacional es que tenga familiares en primer grado con diabetes mellitus. Esto quiere decir hermanos o padres con la enfermedad de diabetes mellitus. Antecedentes de diabetes de esa persona que en una edad mayor de 25 años, que la paciente o la mujer embarazada haya nacido con más o 4 kilos, que esto puede ser, por ejemplo, lo que les dije en la diapositiva pasada, de que una vez que la mamá tiene diabetes mellitus y el bebé nace con un sobrepeso, esto predispone, en el caso de la mamá, a que ella, si ella fue un bebé con sobrepeso, pueda tener un hijo pueda tener complicaciones durante el embarazo de diabetes. La obesidad obviamente es un factor muy importante para la paciente y esta no debe ser mayor de 90 kilos porque es un factor de riesgo muy importante. El índice de masa corporal, que es una regla que se saca en base al peso y la talla de la paciente, igual no debe estar arriba de 30 antes del embarazo. En el embarazo se puede elevar un poco más. Hijos con alto peso a nacer, como ya lo mencioné, que que tengan antecedentes de tener otros hijos con alto peso a nacer, antecedentes de óbito, que es la pérdida indeseada fetal, abortos recurrentes igual pueden afectar a predisponer a que haya una diabetes gestacional, y también antecedentes de hijos con malformación congénitas e hipertensión arterial crónica. Este es un ejemplo de cómo es la curva de tolerancia a la glucosa, cómo después de una carga, un consumo de azúcar de la paciente, su azúcar se va a elevar. Por ejemplo, en el ayuno, en teoría debería ser 95 miligramos sobre decilitros, pero conforme, o sea, si en el ayuno se toma esa carga de azúcar de 75 gramos, a la hora y a las 2 horas se espera que suba primero y luego tiende a bajar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros si la paciente puede tener diabetes gestacional. Estas pruebas se deben realizar entre la semana 24 y la semana 28 del embarazo. Luego tenemos otro tipo de pruebas que nos van a ayudar a diagnosticar o a darnos cuenta si la paciente tiene cierto tipo de infecciones. En este caso es un perfil, se le conoce como perfil TORCH, que incluye a toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, hepatitis y sífilis. Este perfil es una prueba que se le hace a la paciente para detectar que tenga cualquiera de estas enfermedades. Estas enfermedades igual son muy preocupantes durante el embarazo porque pueden cruzar la placenta y afectar al bebé, al parto, generar que hay un parto antes de lo deseado y también pueden generar malformaciones congénitas. Es muy importante diagnosticarlas y tratarlas antes de que pasen a mayores. Como ya les comenté en el perfil TORCH, aparte del perfil TORCH, la prueba de sífilis es muy importante que se la haga para evitar todo este tipo de complicaciones que una paciente puede experimentar. Y esta debe ser entre las primeras 12 semanas de gestación. Luego tenemos cultivos de exudado vaginal que a la paciente se le deben de hacer para evitar o prevenir o diagnosticar este tipo de enfermedades como el estreptococo,
la clamidia, el micoplasma y el ureaplasma. Estas enfermedades, por ejemplo, el estreptococo está asociada a una inflamación del endometrio y esto pues obviamente es muy claro, puede afectar al bebé, al parto que nazca antes de tiempo y puede elevar mucho el riesgo incluso de la vida, de peligro de la vida de la mamá. Otro virus que es súper importante diagnosticar con tiempo es el VIH. Este va a generar una disfunción en la fertilidad de la mujer, igual en el hombre, y los abortos son 4 veces mayor en gestantes infectadas que no infectadas. Entonces es muy importante saber si una paciente presenta o no el virus, ya que también puede ser un poco asintomático el virus y no darse cuenta. Entonces estas pruebas que nos detectan en sangre, por ejemplo, si tenemos o no el virus, son muy importantes. En caso de países en vías de desarrollo, hay un incremento en el riesgo, por ejemplo, de parto prematuro, de retraso de crecimiento intrauterino y mortalidad perinatal por este virus. Entonces, controlar el virus y darnos cuenta que lo tienen los pacientes es muy importante para darles tratamiento, porque como pueden ver abajo a la derecha, con un tratamiento antirretroviral de gran actividad, este virus se puede controlar de una muy buena manera y evitar riesgos que de otra forma no se hubieran generado con el simple hecho de diagnosticarlo a tiempo y de darle tratamiento a la mujer. Este virus se puede contagiar, y una vez que la mamá lo tiene, se lo puede contagiar al bebé por la sangre, principalmente en las últimas semanas de gestación, y también se puede transmitir de la madre al hijo por la lactancia, en infecciones tardías. Hay otros casos, por ejemplo, que se dan también a la hora de que se genera el parto por el canal genital, se transmite de la mamá al hijo esta enfermedad. Eh, si no existe un tratamiento, en gestantes existe el riesgo de transmisión del 20% y con tratamiento este disminuye hasta el 1%. Y con estos datos nos podemos dar cuenta que es muy importante darles tratamiento a tiempo y diagnosticarlas a tiempo, obviamente, ¿no? Hacer las pruebas en el momento en que deben hacer para evitar más complicaciones. En una gestante que tenga síntomas, el tratamiento debe comenzar después de la semana 12 de gestación y una sintomática se puede administrar hasta el tercer trimestre. Y bueno, esto sería todo el número de exámenes de laboratorios que se deben de realizar en pacientes embarazadas. Espero les haya servido, que sea como un resumen condensado de todo lo que deben saber y que tengan en cuenta en el caso de que ustedes sean futuras madres. Muchas gracias.